Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Kent Wessler Iván Gil Santos, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la sección B. El derecho humano que yo escogí fue la protección al consumidor. Para iniciar debemos decir qué es la protección al consumidor. Cuando hablamos de protección al consumidor nos referimos a la protección o al cuidado que recibe una persona que está a punto de gastar en bienes muebles, inmuebles, en artículos de uso propio, en accesorios, etcétera. Eh, ¿Por qué es un derecho humano? La protección del consumidor es un derecho humano debido a que por todas las regulaciones que tienen las personas tanto que venden y tanto no, las personas que compran y que venden, es necesario que existan ciertas leyes que deben ser llevadas a cabo para que no existan diferencias entre ambas partes. Sin embargo, eh, hay que decir que la protección al consumidor en Guatemala no es como que se haga muy presente del todo. Em, Vamos a iniciar diciendo que en Guatemala la protección al consumidor se aborda mediante la ley de protección al consumidor y al usuario. Este decreto es el número 06 del 2003. El objetivo de esta ley es promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y los usuarios. Esta ley como tal establece infracciones, sanciones y procedimientos aplicables. eh, bueno, sí, procedimientos aplicables dentro de esta materia. Las normas de esta ley son tutelares de los consumidores y los usuarios y estas constituyen un mínimo de derechos eh, y también pues engloban las garantías eh, que tienen como tal un carácter irrenunciable y que son de interés social. En esta ley quisiera hacer énfasis en el artículo 1, en el 2 y en el 5. El artículo 1 indica que esta ley tiene por objeto promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores usuarios mientras establece infracciones, sanciones y procedimientos aplicables en dicha materia. Las normas de esta ley son tutelares de los consumidores y usuarios y constituyen un mínimo de derechos y garantías de carácter irrenunciable de interés social y de orden público. Asimismo, en su artículo 2 nos indica el ámbito de la aplicación. Dice que están sujetos a las disposiciones de esta ley todos los actos jurídicos que se realicen entre proveedores y consumidores y o usuarios dentro del territorio nacional. Se aplicará a todos los agentes económicos, se trate de personas naturales o jurídicas. Lo normado en leyes especiales, así como los servicios públicos con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los órganos que la misma contemple, se regirán por estas normas aplicándose esta ley en forma supletoria. Asimismo, indica que esta ley no será aplicable a los servicios personales prestados en virtud de relación laboral, ni a los servicios profesionales o técnicos para cuyo ejercicio se requiera tener título facultativo, lo cual quiere decir que la ley únicamente es aplicable en términos de compra y venta o como tal el comercio. Asimismo, en su artículo 5 nos indica las obligaciones que tiene el consumidor como tal, porque así como tiene derecho a ser protegido, también tiene obligaciones por respetar. En su artículo 5, esta ley nos indica, son obligaciones del consumidor o usuario, inciso A, pagar por los bienes o servicios en el tiempo, modo y condiciones establecidas en el convenio o contrato. B, utilizar los bienes y servicios en observancia a uso normal y de conformidad con las especificaciones proporcionadas por el proveedor y cumplir con las condiciones pactadas. Y la C, que es prevenir la contaminación ambiental mediante el consumo racional de bienes y servicios. Dicho eso, podemos decir que el ámbito de aplicación de esta ley están sujetos como tal a todos los actos jurídicos que se realicen entre proveedores, consumidores y usuarios dentro del territorio nacional, tal y como lo menciona en, en las leyes leídas anteriormente. Asimismo, en Guatemala existe una entidad que es encargada de la protección al consumidor, que esta es la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, que sería la DIACO. La DIACO es la entidad encargada de velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos de los consumidores y de los usuarios.
así como de las obligaciones que tienen los proveedores a la hora de entregar algún producto. Asimismo, el campo de acción de esta entidad está relacionado directamente con los consumidores y los usuarios, incluyendo la protección de su vida, de la salud, de la seguridad en la adquisición de los bienes, del consumo de los bienes y etcétera. Asimismo, eh, a pesar de que existe una entidad encargada de velar por la protección al consumidor, nos podemos dar cuenta que Guatemala está, bueno, diría entre los índices más bajos de protección al consumidor, pero genuinamente ni siquiera aparece en el listado general de los países, desde el más alto al más bajo. Ya que a pesar de que contamos con una entidad encargada de proteger como tal al consumidor, hay muchos aspectos en los cuales nuestras normas y nuestras entidades flaquean mucho, debido a que pues son entidades encargadas, sí, pero el ámbito en el cual estas pueden operar a veces se ve muy reducido o es un poco mínimo, digamos, por la cantidad de casos que existen. Debido a que, o sea, aquí hay que hacer un pequeño énfasis en que en Guatemala está como muy normalizado ese abuso que recibimos cuando nos hacemos consumidores de algo. Y esto se puede ver reflejado desde las tiendas de barrio, pues, cuando al final terminamos pagando más por menos. Es decir, a veces que tal cosa subió tanto en tal lugar y que por eso me lo terminaron trabando a mí a 2 quetzales más. Entonces al final del día están violando nuestros derechos como consumidores desde las tiendas de barrio. ¿Qué nos podemos esperar de entidades grandes tales como, para no ir tan lejos, agencias o ventas de electrodomésticos, Electra, cuando uno consume algún vehículo en modalidad de pago, etcétera? Entonces, yéndonos a los índices, podemos decir que en términos de protección al consumidor, pues algunos países han implementado políticas y estrategias como tal para poder garantizar los derechos y la confianza de los consumidores. Entonces, el índice de países en los que destacan la confianza en los consumidores, o sea, hay que hacer énfasis en que confianza de consumidor y protección al consumidor son dos términos totalmente distintos, pero que al final se unen para que al final se unen como para un mismo propósito. Entonces podemos decir que en el séptimo lugar está Argentina con 92 puntos generales en el índice de confianza del consumidor. Después Perú en el sexto con 93 puntos alcanzados. Chile en el quinto con un índice de 94 puntos. Costa Rica en el cuarto con 95 puntos, Brasil con 98 puntos en el tercero, México en el segundo con un total de 106 puntos y Colombia como tal en el puesto número 1 con un índice de confianza del consumidor de 108 puntos. Entonces, estos países han demostrado tener un compromiso significativo en la protección de sus consumidores, ya que si nos ponemos a pensar, la economía de un país depende mucho de las personas que consuman como tal y mantengan en movimiento el líquido financiero. Entonces, cabe mencionar que la protección al consumidor es un tema importante en todo el mundo y que muchos países en la actualidad aún trabajan constantemente para poder mejorar sus políticas, sus normativas, sus regulaciones, sus leyes como tal en beneficio de los consumidores. Entonces, dicho eso, podemos decir que en términos de protección al consumidor, Guatemala realmente ha realizado esfuerzos para establecer regulaciones y salvaguardar los derechos del consumidor. Sin embargo, pues aún en la actualidad enfrenta demasiados tropiezos y demasiados obstáculos, como lo cual podría ser el incumplimiento de la ley ya mencionada. Algunos aspectos relevantes en los cuales con los cuales Guatemala cuenta a la hora de la protección al consumidor, podemos decir que uno de ellos son sus leyes y regulaciones, también la DIACO como tal, y también otra cosa que Guatemala ha estado trabajando constantemente es en la educación y conciencia del consumidor, que si nos ponemos a pensar, son esfuerzos para educar a los consumidores sobre sus derechos, cómo presentar quejas. Sin embargo, pues la conciencia general sobre esos temas aún puede ser muy baja debido a lo ya mencionado anteriormente, de que estamos tan acostumbrados al abuso como tal, que ya para nosotros es algo normal. O sea, ya ni siquiera nos damos cuenta, para no ir tan lejos, en supermercados como tal, por no
Por no irme tan lejos, Walmart, Maxi Despensa, Despensa Familiar, que son tres lugares en los cuales muchas veces los productos tienen diferente precio. Me ha tocado presenciar como tal, en el cual a la hora de tomar el producto tenía un precio, y a la hora de revisar la factura ya en mi casa, pues me doy cuenta que me dieron otro precio que nada que ver. Entonces eso también es abuso al consumidor y realmente es algo denunciable. También Guatemala enfrenta desafíos como la corrupción, la falta de recursos y la burocracia, lo que puede afectar también a la aplicación efectiva de las leyes dentro del territorio nacional. Entonces, haciendo énfasis en Colombia, podemos decir que la protección se aborda desde una serie de mecanismos y regulaciones destinados como tal a casi a salvaguardar de forma eficiente al consumidor, pero no solo al consumidor, sino también al proveedor. Entonces, como primer punto sería la acción judicial de protección al consumidor, que esto es según la ley 1480 del 2011, que se indica que los consumidores pueden recurrir a los jueces o a la superintendencia de industria y comercio para poder resolver o solventar situaciones en las cuales se puedan vulnerar sus derechos. Asimismo, esta acción busca reparar o cambiar un bien para obtener la devolución del dinero o solicitar la indemnización por daños causados por una publicidad engañosa o servicios defectuosos. Que si nos ponemos a pensar, en Guatemala existe mucho la publicidad engañosa, ya que se da más que nada en los restaurantes, a la hora de, o sea, hay una publicidad de que tal oferta aplicable en tal cosa, y al final del día, cuando estás dentro del restaurante, pues ves otra historia totalmente distinta. También pasa con lo de las propinas, da mucho con lo de las propinas, que también en Guatemala hay normas que indican que o sea, otorgar propina no es una obligación. Sin embargo, en la mayoría de restaurantes a los que yo he asistido, pues la propina va incluida dentro de la cuenta. O sea, ya sea que la quieras pagar o no la quieras pagar, definitivamente lo tienes que hacer. Entonces, no es como tal una vulneración, pero si nos ponemos a pensar desde varios puntos de vista, sí es vulneración al consumidor como tal. También Colombia se basa mucho en sus denuncias y demandas, ya que los consumidores pueden presentar denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio. A través de la denuncia se inicia como tal una investigación administrativa que puede resultar desde multas, sanciones, cancelaciones que van para los proveedores, comercializadores y fabricantes que incumplan las normativas de protección al consumidor. Las áreas en las que Colombia como tal hace énfasis en la protección al consumidor tienen ciertas situaciones en las que se pueden demandar o denunciar. Estas pueden incluir las telecomunicaciones, la información personal, la calidad, el precio y la información engañosa, el incumplimiento de la garantía, que se da mucho en Guatemala y también en México, y la financiación de compras. El Estatuto del Consumidor, que sería la ley 1480, contiene disposiciones que permiten a los consumidores ejercer sus derechos. Entonces, para concluir, únicamente podemos decir que el problema de la falta de protección al consumidor en Guatemala no es un problema que dependa tanto, bueno, que se base solo en la problemática que tenemos de corrupción, ya que sí tiene muchos que veres, sino que también radica en el problema que tenemos nosotros como personas a la hora de denunciar cosas mínimas, porque pues también ese es el punto. Sin embargo, la forma de accionar de Guatemala sí está muy baja. No solo lo digo yo, sino que los índices lo reflejan, ya que tenemos una entidad encargada de proteger al consumidor, pero si nos ponemos a pensar, hay muchas veces que las entidades tienen cierto límite para poder actuar. También hay que mencionar que en Guatemala el negocio privado, digamos, entre dos personas comunes no está regulado, y la protección al consumidor a la larga lo que busca es, primero, como tal, proteger al consumidor en términos generales, sus derechos, sus obligaciones y variedad de cosas. Sin embargo, también busca como tal evitar que el consumidor sea víctima de fraude, de estafa, que podemos darnos cuenta que en Guatemala los índices de estafa son demasiado elevados. Para que irnos tan lejos, en la venta particular de un vehículo, la persona interesada en comprar en adquirir el vehículo
siempre corre el riesgo de ser estafada por la persona que va a vender, ya sea por... em, bueno, no, perdón. Al revés, la persona que va a vender el vehículo corre el riesgo de ser estafada por la persona que lo va a comprar. O sea, en términos generales ambas personas corren el riesgo de ser estafadas, ya sea por un cheque falso, por un cheque sin fondos, perdón, un cheque falso, desde que puedan robar el vehículo. Entonces realmente si nos ponemos a pensar, la protección al consumidor no solo busca como tal proteger los precios, sino que a la larga busca que dejemos de ser víctimas de estafa. Eh, ¿Por qué escogí yo este tema? Eh, Porque realmente si nos ponemos a pensar en Guatemala, la protección al consumidor, vuelvo y recalco, sí está regulada, mas no de la forma que debería. Eh, Como tal, podríamos implementar las estrategias y los cambios de Colombia para poder ir disminuyendo de forma gradual la problemática que yo estoy mencionando. Sin embargo, vuelvo y recalco, no es solo con ganas de querer hacerlo, sino que realmente tenemos que prestar demasiada atención a nuestras leyes, reformar nuestras leyes, pero asimismo tratar de erradicar la corrupción. Porque si nos ponemos a pensar, la corrupción tiene mucho que ver en las problemáticas generales que engloban a todo Guatemala, no solo desde protección al consumidor, sino cosas tan básicas como, bueno, acá voy a aperturar un punto, y es que también la canasta básica busca como tal proteger al consumidor, y si nos damos cuenta, esto va de la mano con el salario mínimo. Entonces son aspectos que tal vez consideramos menos importantes, pero que realmente tienen mucho que ver en los temas del día a día. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan feliz noche.